Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 4 minutos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa de la semana. Ese programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recordándoles siempre, por supuesto, todas las plataformas en las cuales se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden escuchar en vivo en radio 93.5 en FM. Nos pueden observar a través del Facebook Live de Noticias Monumental, donde de hecho ya estoy revisando en este instante, sí, ya arrancamos transmisión, así es que ustedes pueden hacernos sus comentarios por esa plataforma. También lo pueden hacer en @monumentalcr en Twitter. Pueden escribirnos también a través del WhatsApp. La plataforma es 89-935-935, 89-935-935, y esta noche podrán observar también el programa a través de Canal 2. Así es que invitados, por supuesto, siempre a estar con nosotros. Yo invité hoy a don Edwin Estrada, quien hasta ayer era el viceministro de Telecomunicaciones, y quien, bueno, presentó en los últimos días su renuncia con un párrafo que a mí me llamó tremendamente la atención, señalando que, bueno, que cuando uno no comparte con los líderes la visión, entonces es mejor hacerse a un lado. Y hay que recordar que la salida de don Edwin, digamos, fue posterior también a la salida de el exministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, don Luis Daniel Salazar. Así es que, don Edwin, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muchas gracias, don Randall. Un honor estar acá con usted esta tarde, y muchas gracias de nuevo por la invitación, por la oportunidad de conversar con usted y conversar con los ciudadanos, y un saludo también a las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Muchas gracias, don Edwin. Ahí dicen que nos parecemos por la barba. ¿Será? En Facebook. Hey, quién sabe, pero está de moda, así que no se preocupe. Así es. Don Edwin, permítame hacerle una pregunta amplísima, arrancando. Sí. Pero, ¿qué hace el sector telecomunicaciones? ¿Qué es el sector telecomunicaciones en Costa Rica? Claro que sí, bueno, es una pregunta bastante amplia, entonces más bien le pido por favor que me interrumpa cuando me quiera hacer alguna pregunta. Vamos a ver, hace unos días conversaba con una persona que me estaba haciendo una entrevista y me decía que el sector de telecomunicaciones, de cara a la pandemia o en virtud de la pandemia que estamos viviendo, ha cobrado importancia. Entonces yo le decía, vea, sí, ha cobrado importancia, pero más bien es que la gente y los ciudadanos nos hemos percatado de la importancia de las telecomunicaciones. Y esto lo digo porque hemos visto cómo pasamos de un teléfono de disco, cuando yo estaba pequeño, a un teléfono inteligente, a dispositivos donde cada día podemos hacer más cosas. Y eso que estoy hablando a nivel del usuario. Sin embargo... Don Edwin, perdón, lo interrumpí antes de tiempo, pero sí, no es por usted. Tiene que ver con que alguien me está reportando que se escucha un ruido de fondo, que yo no lo capto aquí, pero... Glenn está en la cabina. Glenn, ¿me puede llamar un segundo a la oficina? Ustedes saben que estamos haciendo el programa en la oficina, y entonces tal vez Glenn me pueda llamar un segundo a la oficina y me dice si efectivamente se está metiendo un ruido en la señal de aire o si se está metiendo un ruido en Canal 2. Usted me escucha bien, ¿verdad, don Edwin? Yo escucho el ruido también, lo escucho usted, pero escucho el ruido. Ya se quitó el ruido. ¿Ya se quitó el ruido? Es como, ya, pero es cuando usted habla. Ya, ahí se quitó. Hola, ahí lo oye. Ahí lo oigo cuando usted habla, así es. Glenn, vamos a hacer una cosa, es que aquí las cosas se arreglan al aire. Hola Glenn, es que estoy al aire. Es que se mete un ruido cuando yo hablo. ¿Habrá alguna perilla o algo en Canal 2 o en la cabina que nos está sonando un pitito ahí, porfa? Si es un pito cuando yo hablo, entonces podría ser una retroalimentación desde mi micrófono. Pero es cuando hable y cuando apriete. Ahí se quitó. Es que yo me pongo en silencio. Ajá, eso es. Y se quita.
¿Usted cree que sea algo del micrófono? Dame un segundo. Vamos. ¿No será una teoría conspirativa, usando una teoría conspirativa que usted querrá mandar un mensaje por ahí, no? Vamos a ver, voy a zafar un momento el micrófono y lo voy a... Hola. ¿Ya se quitó? Sí, ya se quitó. Gracias, Glenn. Chao. Es la 5G que nos está invadiendo, don Edwin. Ojalá fuera eso. Bueno, vamos entonces con la pregunta. Entonces, la tecnología ha avanzado mucho. Entonces, ya no solo hacemos las llamadas, a nivel industrial también, por eso se le habla de la quinta revolución, la cuarta revolución industrial, de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones es transversal y es una herramienta que impacta absolutamente todos los sectores. Entonces, le voy a dar algunos ejemplos. Bueno, y lo hemos vivido en carne propia, ahora que estamos con este tema de la pandemia. Los niños en las casas haciendo telestudio, las personas en las casas teletrabajando. Pero vemos oportunidades también a partir de las telecomunicaciones, como la utilización de aplicaciones para la agricultura, la ganadería, la pesca, para la industria, etcétera. Entonces, cada día viene más. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Big Data, que es el uso de datos para toma de decisiones. Tenemos la inteligencia, la inteligencia artificial también. Tenemos el Internet de las cosas también, donde vemos en un solo entorno múltiples dispositivos conectados que requieren también de tecnología, de las telecomunicaciones. Entonces, las telecomunicaciones al día de hoy es el catalizador de la economía. Y por eso, repito, que lo vivimos en carne propia. ¿Por qué? Porque las personas están pudiendo trabajar desde sus casas, están pudiendo trabajar, estudiar desde sus casas, y la diferencia la hace el acceso a las telecomunicaciones. Si las personas tienen acceso a las telecomunicaciones, lo pueden hacer, y si no tienen acceso a las telecomunicaciones, no lo pueden hacer. Entonces, vea la importancia del sector telecomunicaciones en este momento. Así como la máquina de vapor tuvo su importancia con la primera revolución industrial, así como cuando empezamos las personas y enseñar a leer y escribir a toda la población, al día de hoy es esa importancia que tiene el sector de telecomunicaciones, porque es la herramienta que nos permite ingresar al mundo. Además de esto, es así, es tan importante que la Sala Constitucional lo ha declarado como un derecho fundamental. Igualmente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo ha declarado como un derecho fundamental en virtud de que no solamente le brinda acceso a información, sino también es garante de múltiples derechos constitucionales, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, como el derecho a la información. En fin, la Sala Constitucional ha hecho un desarrollo de cuáles son los múltiples derechos que protege. Entonces, también desde el punto de vista de derechos humanos y derechos inherentes a la persona, también se le ha dado el rango constitucional. Entonces yo creo que esto es importante. Por ejemplo, hacerle una pregunta muy sencilla a las personas, que yo la utilizo mucho cuando en mi trabajo en las municipalidades, cuando estamos convenciéndolos de que tienen que hacer los reglamentos, yo les pregunto, les hago dos preguntas. Primero, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando se despiertan? Estoy seguro que el 95% de las personas me van a decir que ven su teléfono para cualquier cosa. Igualmente, la otra pregunta, cuando ustedes salen de sus casas, van a su trabajo, a sus quehaceres y se dan cuenta que no llevan el teléfono celular, ¿cómo se sienten? Y ahora, pues podemos hacerle una pregunta también, ¿cómo les fue con el teletrabajo, con telestudio, teniendo acceso o no teniendo acceso a las telecomunicaciones? Entonces yo creo que las telecomunicaciones, repito, es una herramienta, es un instrumento que brinda oportunidades de desarrollo para mejorar la calidad de vida de las personas y que seamos más competitivas. Yo creo que es indiscutible, repito, la importancia que tiene el sector de telecomunicaciones ahora, que en este momento es el que está dando la posibilidad de que la economía se sostenga en medio del COVID, porque no solamente estamos haciendo teletrabajando, estamos estudiando, usted y yo estamos conectados por una plataforma, igualmente hay personas que tienen sus negocios a través de las telecomunicaciones, del internet, en fin, hay muchísimas aplicaciones y esto hace entonces que las telecomunicaciones sean un servicio esencial, por lo cual el Estado costarricense tiene que hacer lo necesario para lograr que los habitantes pues tengan acceso a telecomunicaciones de calidad y también puedan hacer ese acceso
para un uso provechoso, para un uso seguro y un uso responsable también, y que mejore su calidad de vida. Entonces, para lograr el acceso a las telecomunicaciones, hay muchas acciones que realizar. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez nosotros tomamos el teléfono, hacemos una llamada y no nos preguntamos qué hay detrás de las telecomunicaciones, qué hay detrás, cómo es que yo pude hacer una llamada, cómo es que yo pude verme con alguien, cómo es que yo puedo estar hoy con Randall viéndonos la cara en una entrevista. Esto es algo, por ejemplo, que las personas no lo saben y no tienen por qué saberlo. Entonces yo pongo el ejemplo de cuando uno está construyendo un edificio muy grande, lo primero que uno tiene que hacer es construir las bases. Y las bases están subterráneas y no se ven. Entonces, así pasa también con el tema de las telecomunicaciones, porque para lograr que las personas tengan ese acceso, ¿verdad? Y que tengan disponibilidad de los servicios, los operadores tienen que hacer un despliegue de infraestructura. Y además está el tema de gestión de espectro radioeléctrico. Entonces ahí, cuando hablamos del tema de infraestructura, por ejemplo, que es el primer tema que quería hablarles, es donde viene el reto. Entonces, el tema de la conectividad, repito, del acceso a las telecomunicaciones se hace, digamos, de dos maneras. Primero, desde el punto de vista comercial, y es la obligación que tienen los operadores en sus contratos de desplegar la infraestructura, pero además existe el capítulo de acceso y servicio universal, así establecido en la ley, en el cual el legislador diseña un mecanismo para llegar a aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas donde económicamente no es atractivo para los operadores invertir. Entonces aquí tiene en común denominador que, repito, es la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, si nos vamos a ver cuáles son los actores del despliegue de infraestructura, claro, el principal actor son los operadores, que son los que tienen la obligación de hacer esta inversión y hacer el despliegue. Sin embargo, hay toda una serie de actores también que están inmersos en este proceso. Y les voy a dar algunos ejemplos. Las municipalidades, cada una de las 82 municipalidades tienen un reglamento, la mayoría de ellas tienen un reglamento en el cual establecen los requisitos. Entonces, aquí es donde vienen los retos. ¿Por qué? Porque en virtud de que cada una de las municipalidades hace su propio reglamento, hay una simetría en los reglamentos. Entonces, ya la Sala Constitucional dijo que los reglamentos municipales tienen que ser simétricos y además de eso responden a un interés nacional, o sea, trasciende el interés local de las municipalidades. Entonces ahí es donde durante mi gestión como viceministro y gracias al equipo formidable de profesionales del Viceministerio de Telecomunicaciones, nos hemos dado la tarea de hacer un trabajo con AINCO, en el cual, entre otras cosas, identificamos los requisitos que tienen los reglamentos en su cuerpo y les hacemos recomendaciones de mejora con base en resoluciones de los tribunales de justicia, de la Sala Constitucional y de criterios apegados a la ciencia y a la técnica. Don Edwin, sí. Perdón, ¿me puede poner un ejemplo de esa simetría? Si quiere no me diga el nombre de los cantones, pero por favor deme un ejemplo de esa simetría de lo que se puede hacer en uno y no se puede hacer en otro. Bueno, por ejemplo, y le voy a dar los nombres con mucho gusto. Por ejemplo, la gran asimetría es que la Municipalidad de Limón, estas son las horas que no tiene un reglamento. Okay. Versus, por ejemplo, la Municipalidad de Río Cuarto, que es una municipalidad nueva, que empezó su trabajo ahora el 1 de mayo, y a estos momentos ya esa municipalidad tiene una norma clara que brinda seguridad jurídica a los habitantes y a los inversionistas. Eso, digamos, en cuanto a términos macro, pero por ejemplo hay algunas municipalidades que ponen requisitos que no están atinentes a la ciencia y a la técnica, como poner distancias, por ejemplo, entre una torre y otra, o distancias entre torres y escuelas, torres e iglesias, cuando ya la Sala Constitucional ha dicho que el diseño de las torres es un tema inherente a los operadores porque es un tema eminentemente técnico. Entonces, ese trabajo de convencer primero que todas las municipalidades para que tengan un reglamento simétrico ha sido un trabajo muy arduo, porque hemos tenido no solamente que recorrer la mayoría de los cantones del país, sino también hemos tenido que hacer diferentes trabajos, envío de notas, ya le digo, un análisis de cada uno de los reglamentos, en fin, muchísimas actividades más, las cuales están reflejadas en el expediente
administrativo que tenemos en el tema de infraestructura, y hemos también acudido, por ejemplo, a los señores diputados que tienen una relación muy cercana. Algunos diputados nos han colaborado en ese trabajo, en fin. Pero bueno, este es un ejemplo, digamos, pequeño. Otro trabajo que estamos haciendo también es con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el cual se pretende incorporar todos los requerimientos y toda la infraestructura de telecomunicaciones en las carreteras, que se diseñen en las carreteras que se construyan nuevas o en las que se amplíen también, porque las carreteras son un camino o una vía natural para la infraestructura. Entonces, así le puedo ir poniendo muchísimos ejemplos de las acciones que estamos realizando, y repito, al día de hoy hay muchísimas municipalidades que no tienen un reglamento adecuado, y estos, por ejemplo, son elementos y notas que ya nosotros también hemos compartido, por ejemplo, con la Contraloría General de la República, haciéndoles ver esta asimetría que hay en los reglamentos municipales y la responsabilidad de las municipalidades de tener un reglamento adecuado, porque son los primeros responsables de permitir que los ciudadanos y los habitantes de cada uno de sus cantones tengan acceso adecuado. Ese es un pequeño ejemplo. Otro gran elemento también de las redes de telecomunicaciones es la gestión de espectro radioeléctrico también. Entonces, bueno, hasta el momento se han hecho en este país 2 licitaciones de espectro radioeléctrico para servicios móviles. La segunda licitación, bueno, la primera licitación yo trabajé como gerente de concesiones y permisos en aquel momento en el Viceministerio de Telecomunicaciones, y la segunda concesión tuve el honor de dirigirla como viceministro, y de casualidad también me tocó firmar el acuerdo ejecutivo y el contrato con los operadores. Es una licitación, le digo, para poder brindar los servicios de telecomunicaciones, porque tal vez, repito, las personas hallan muy natural, y sobre todo las personas jóvenes, tomar un teléfono y hacer una llamada, pero es importante también que conozcan lo que hay detrás de eso, y los que tenemos cierta edad también nos acordaremos que hace 20 años, 30 años, tener un teléfono celular con lo que podemos hacer ahora es ciencia ficción. Entonces, es todo un trabajo que donde han subido los índices a partir de la apertura del sector de telecomunicaciones, donde, repito, han subido los índices de penetración de servicios de telecomunicaciones móviles. Claro, tenemos un reto definitivamente en la internet fija, y eso se ve reflejado precisamente ahora en el marco del COVID, donde las personas, al estar en las casas, ¿qué es lo que hacemos? Nos conectamos a las redes fijas y no utilizamos las redes móviles. Entonces, si bien es cierto, repito, ha tenido un aumento de penetración de las redes fijas, pero tenemos como país que proveer los mecanismos para que los operadores puedan desarrollar esas redes y pues brindar los servicios de conectividad fija, que es más robusta y es más confiable, por ejemplo, que las redes móviles. Y esto tiene que ver con infraestructura y tiene que ver con la responsabilidad de cada una de las municipalidades en el país. Con el tema de espectro radioeléctrico también, bueno, la manera en cómo se gestionaba el espectro radioeléctrico antes de las leyes que abrieron el mercado de las telecomunicaciones era sumamente distinta. Tanto es así que nosotros empezamos a hacer un trabajo en conjunto con la SUTEL de identificar, primero, cuáles son aquellas concesiones que fueron otorgadas, digámosle que al margen de la ley o que tiene un vicio de nulidad, y ya iniciamos procesos de contenciosos administrativos, los cuales muchos de ellos ya han sido culminados, y hemos puesto nuevamente a disposición del Estado frecuencias muy útiles para lo que es la prestación de los servicios móviles, porque, repito, eso es lo que necesitamos por los usos que vienen y que está ofreciendo la tecnología, como todo el ejemplo que le di al principio del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial y todo ese tipo de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, ese lado, ya hemos recuperado importantes frecuencias para eso. Queda un reto importantísimo en el cual se ha venido trabajando, y es la recuperación de las bandas 3500 y la banda de 2600 MHz, en estos momentos en manos de un operador, y pues estamos, o se estaba, y eso pues debe seguir, el proceso de puesta a disposición nuevamente de esas frecuencias al Estado para que pueda ponerlas a licitación a partir de los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el operador que tiene esas bandas? Es el operador dominante, en este momento es el operador estatal, el ICE.
El ICE, ok. Sí, y esto lo digo porque así está, lo puede ver cualquiera en el Registro Nacional de Telecomunicaciones, que es un registro público, ¿verdad? Sí, Entonces, por supuesto, es información pública. Lo que pasa es que es. quería saber quién lo tenía. Ese es un reto a futuro. ¿Qué más, Bueno, don Edwin? es un reto presente. Es un reto ya. Es un reto ya, porque ya el 5G ya está a las puertas en muchos países y este es el momento, estamos en momentos de tomar las decisiones, si Costa Rica se suma o no a los países con oportunidades de desarrollo. Entonces, por eso son muy importantes las decisiones de las municipalidades y son muy importantes también las decisiones que se puedan tomar. Y hay algo sumamente importante también. Aquí con este tema que estamos hablando, por ser un tema transversal, toca a todos y cada uno de los sectores de la economía. Entonces, ¿qué significa eso? Que antes cierto sector no tenía relación con el sector de telecomunicaciones y ahora sí. Entonces, por eso le di el ejemplo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el cual ahora sí tiene que ver con telecomunicaciones porque tiene que poner dentro de sus carreteras, dentro del diseño de sus carreteras, el tema de telecomunicaciones. Y así, repito, podemos ir viendo cada uno de los sectores de la economía y en cada uno de los sectores. Y algo muy importante también es la currícula universitaria. ¿Por qué? Porque al ser transversal el tema, es necesario que todas y cada una de las carreras universitarias incorporen también el tema de telecomunicaciones, así como en diversas carreras enseñan estadísticas, por ejemplo, o algunas materias afines, es necesario también que las carreras universitarias incorporen también, porque le voy a dar otro ejemplo. En estos momentos, los educadores están teniendo grandes retos con las habilidades que ellos tienen para los temas pedagógicos a través de las redes. Entonces, por eso es importante que en una carrera de educación se incorporen materias relacionadas de cómo brindar a los educadores herramientas para que puedan enseñar a través de las redes, porque no es lo mismo enseñar a través de una red donde los niños tienden, por ejemplo, a distraerse más que estar en una clase presencial. Entonces, repito, es inherente a todas y todos tenemos que tomar decisiones y el papel en este caso del Viceministerio de Telecomunicaciones es esa coordinación interinstitucional y no solamente con sector privado, con sector público también, sino también con los operadores privados o con el sector que también es un sector, está el sector de los operadores. Y entonces aquí es donde vemos el modelo de telecomunicaciones por el que apuesta nuestro país, que digamos que tiene cuatro columnas que sostienen un techo. La primera columna es la rectoría y así está establecido en la ley y tiene que ser una rectoría con las suficientes herramientas para poder pues ejercer sus funciones. Por otro lado están también los operadores públicos y privados, repito, con los cuales el Estado costarricense tiene contratos en el cual les establece obligaciones. Por eso el Estado costarricense tiene que coadyuvar con los operadores para que puedan cumplir sus obligaciones. Entonces, aquí no es posible que, por ejemplo, el Estado le incorpore en sus contratos una obligación de desplegar una red de telecomunicaciones y el Estado, por medio de sus mismas instituciones, hablando en sentido amplio, esté limitando ese desarrollo. Entonces, por ejemplo, el caso de las municipalidades, que son parte del Estado también costarricense. Claro. Y la otra parte, la Superintendencia de Telecomunicaciones también, así establecida en el anexo 13 al CAFTA, también con su independencia técnica y con sus herramientas y sus competencias de autoridad reguladora, pero también su competencia de autoridad nacional, valga la redundancia, en materia de competencia en el sector de telecomunicaciones. Entonces, también la SUTEL, importante porque el éxito también de la apertura de un sector es un regulador fuerte y un regulador independiente. Y evidentemente la cuarta columna son los usuarios y son los habitantes, que es el destino o la razón de ser de cualquier acción que se haga desde el Estado o desde la política pública. Entonces, aquí, bueno, y siguiendo un poco también con el tema de gestión de espectro, por eso es importante que se tomen las decisiones, porque a final de cuentas, los que se van a ver beneficiados o los que se van a ver perjudicados por la toma o no toma de decisiones van a ser los habitantes,
y por ende también va a ser el país que va a perder competitividad en el concierto de las naciones. Hablando de oportunidad en el concierto de las naciones, don Edwin, y sí, permítame que me ponga un poco filosófico, es que cuando a mí me encantan los temas tecnológicos, vea que ya casi soy informático, porque arreglé la computadora en 2 toques, hice lo que todos los informáticos le dicen a uno, desconecte y conecte. Y un abrazo a todos los informáticos, así yo vacilo aquí a los de TI. Ok, si todo es tan chiva y tan bueno, ¿verdad?, uno pensaría que hay un consenso mundial en que todas las naciones tengan un aprovechamiento suficiente de las tecnologías de la información, para todas las bondades de las que usted nos ha hablado de las telecomunicaciones. Sin embargo, conforme usted hablaba, yo le iba dando vuelta a algunos países y yo decía, por ejemplo, ¿por qué hay asimetrías tan grandes en el mundo? ¿Sabe? ¿Se acuerda? No pretendo que lo sepa todo, pero ¿se acuerda quién es Joanny Sánchez? No recuerdo. Era una bloguera cubana, cubana. Sí, ya me acuerdo. Sí. Joanny, que por medio del teléfono le dictaba a alguien fuera de Cuba sus blogs de lo que estaba pasando con la revolución. ¿Y por qué se la dictaba a alguien fuera de Cuba? Porque ella en Cuba no tenía acceso a subir a la red esas cosas. Sí. Hace algunos años, una ciudadana norcoreana logró escapar de Corea del Norte. Cuando llegó a Estados Unidos, contó todo lo que pasa. Es un drama realmente complicadísimo. Y ella decía, yo pensaba, porque así me enseñaron en la escuela, que los gringos eran unos señores verdes, unos monstruos, literalmente grandes, y que comían gente. Entonces la pregunta de todo el resto del mundo es, ¿no los pudo ver en internet? Y la respuesta es, no los pudo ver en internet. En los regímenes dictatoriales, Venezuela, por ejemplo, en ese instante, o Cuba, o Nicaragua también, realmente no es muy robusta la red de telecomunicaciones, porque al Estado no le interesa que sus ciudadanos tengan un acceso libre ni a la información, ni a la difusión de conocimientos o de ideas. Y algunos de esos países uno dice, bueno, ¿y entonces en qué usan la plata con la que deberían garantizar eso? Normalmente lo hacen en asistencialismo de la manera más burda. Entiéndase, en Nicaragua, por ejemplo, latas de zinc. En Venezuela, algunos víveres. En Corea del Norte, nada, pues solo Kim Jong-un se deja la plata. En Cuba, para sostener las millonarias ganancias de los líderes de la revolución. ¿Por qué hice este análisis filosófico? Porque aquí está en discusión en este momento, si tomar el dinero que está previsto para robustecer esa infraestructura en telecomunicaciones y que los ciudadanos tengamos más acceso, o agarrar esa plata y dedicarla a labores de asistencialismo. Yo sé que hace rato me entendió, don Edwin, la metáfora. Gracias. Sí, es un tema bastante amplio también. Vamos a ver por dónde empiezo. Y por eso quería al inicio, y gracias también a la pregunta que usted me hizo, contextualizar la importancia del acceso a las telecomunicaciones y la importancia del uso a las telecomunicaciones, donde, repito, la Sala Constitucional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones e incluso la Contraloría General de la República ha reconocido que por medio del acceso al Internet y el acceso a la tecnología es garantía de acceso a muchos otros derechos. Y muchos más derechos, estoy seguro, que nos hemos dado cuenta ahorita en el marco de la pandemia. Entonces, repito, yo espero no tener que convencer a nadie sobre la importancia del uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Por eso es que yo hago esas preguntas tan personales cuando, por ejemplo, llego a las municipalidades, de qué es lo primero que hacen, de cómo se sienten, para que la persona lo interiorice y lo sienta, como decimos, en carne propia, y cómo se sentirían si no tuvieran internet. ¿Qué pasa? Pero no solo cómo se sentirían, sino qué pasaría si no tuvieran internet. Entonces, no pueden aplicar al bono proteger, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Imagínese usted que esta pandemia hubiera sido hace 20 años
Imaginémonos nada más las personas que vivimos en Internet, cómo hubiéramos hecho para sobrevivir y para hacer todas las actividades. Tal vez las personas jóvenes no tengan, porque no lo vivieron, nacieron ya nativos digitales. Entonces, por eso yo quiero primero, porque además soy abogado, entonces para yo convencer de algo a alguien tengo que dar los argumentos. Entonces, repito, yo espero que ya las personas y todos los habitantes sepamos la importancia y tengamos claro y no tengamos que convencer a nadie. Entonces, eso como primero. Segundo, bueno, repito, es un derecho esencial y es el catalizador de la economía y es lo que está permitiendo a una persona no solamente comunicarse, sino trabajar y todo lo que se puede hacer. Entonces, yo creo que, bueno, en estos momentos esa discusión está en la Asamblea Legislativa, son las y los señores diputados los que tienen que tomar esa decisión sobre si tomar ese dinero para una cosa o dejarlo para lo otro. Porque yo me imagino nada más, imaginémonos que, y bueno, hablemos de Fonatel. ¿Para qué es Fonatel? ¿Para qué es Fonatel? Fonatel es para llevar telecomunicaciones, reducir la brecha digital para las personas en condición de vulnerabilidad. Entonces imaginémonos que nosotros no ejecutemos los fondos de Fonatel, que no llevemos esos programas de acceso y servicio universal. ¿Quiénes son las personas que se ven perjudicadas? Son las personas vulnerables. Son las personas en condición de vulnerabilidad. Son las personas que viven en las zonas más alejadas, que en estos momentos es su única posibilidad de tener una educación y de acceder a una comunicación. Y no solo de eso, son aquellas personas que también pueden abrir su pequeño negocio en línea. Entonces, repito, las telecomunicaciones es la herramienta, es como que si hace 100 años usted me diga, mire, yo no lo voy a enseñar a leer y escribir a la gente, porque eso era lo que en ese momento le daba las oportunidades para ingresar al mundo. Entonces, repito, en estos momentos el Internet y el acceso a las telecomunicaciones debe ser esencial. Claro, evidentemente, pues hay muchas otras situaciones que se ven, pero en este caso también yo estoy muy tranquilo porque yo considero, y muy tranquilo digo desde el punto de vista jurídico, porque la misma Contralora General de la República lo ha dicho, que el tema de acceso y servicio universal deviene del Tratado de Libre Comercio, y no solamente el CAFTA, sino en otros tratados de libre comercio que se han suscrito después también. Entonces, el hecho de tomar estos recursos por ley, según mi criterio, es inconstitucional. Y además, por ejemplo, el traslado de la administración de los fondos, porque no solamente se está hablando en la Asamblea Legislativa de tomar los fondos de Fonatel para otras situaciones. Se está hablando también de trasladar los fondos hacia administradores privados. Y también ahí me remito también a lo que dijo la Contraloría General de la República. Estas son funciones que devienen no solamente del artículo 50 de la Constitución Política, en el cual se habla de el bienestar de las personas, del artículo 33, en fin, varios artículos de la Constitución Política, pero también deviene del Tratado de Libre Comercio, en el cual Costa Rica se comprometió a tener un regulador independiente, un regulador autónomo y además una autoridad nacional de competencia. Entonces, en el tema del traslado de los fondos de Fonatel, no es simple y sencillamente trasladar el tema de la administración de fondos y el tema de la ejecución de los programas. Ahí se estarían trasladando también funciones que son inherentes a la administración pública, y eso no es posible. ¿Y cuáles son, por ejemplo, esas funciones? Las funciones de regulación, por ejemplo, el establecer sanciones por parte de la autoridad de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Temas, por ejemplo, como poner obligaciones en los títulos habilitantes de los operadores. Eso es una función inherente a la administración pública. Por ejemplo, temas como hay una posibilidad cuando se establecen los montos los subsidios que se dan para que los operadores puedan desarrollar estos proyectos, existe la posibilidad de retirárselos cuando ya no hay un tema
bueno, ya se me fue la palabra, pero también hay temas de competencia de SUTEL como Autoridad Nacional de Competencia que no pueden ser trasladadas a un órgano privado. Entonces yo creo que al dejar la Contraloría plasmado en sus documentos, yo creo que para mí esta discusión debería estar finiquitada. ¿Por qué? Porque por un lado está el tema de la huida del derecho público al derecho privado, y la Contraloría lo dijo, no es posible, porque es inherente a temas que devienen de un tratado internacional. Igualmente el uso de los fondos, pero bueno, repito, ya esa es una decisión de las y los señores diputados que tienen que analizar la conveniencia y oportunidad, pero sobre todo la legalidad y la constitucionalidad de esas decisiones que ellos vayan a tomar. Claro. Don Edwin, nada más permítame recordarle a la audiencia, hay un Fondo Nacional de Telecomunicaciones que se nutre del canon que se le cobró, y creo que aún se cobra anualmente, a los operadores que ingresaron después del TLC a participar del mercado de las telecomunicaciones. Ellos dieron su plata, ¿para qué? Bueno, para llevar no solo a zonas vulnerables, sino a zonas que el mercado hace poco atractivas. Por ejemplo, si yo necesito vender, yo soy un operador y entonces necesito poner celulares, a mí no me va a servir de nada o no me va a resultar atractivo poner una torre en un pueblo donde viven 3 personas, porque me va a salir carísima la torre y no recupero la inversión. Entonces, realmente no se me hace atractivo. Entonces, en esos casos entra al fondo, ¿verdad? Le subsidia al operador para que haga ahí las obras y garantiza entonces el acceso más allá, digamos, de las reglas del mercado a las telecomunicaciones. La idea que ha venido a plasmarse durante los últimos meses es la de agarrar esa plata y dedicarlas, por ejemplo, a ayudas directas de personas con el COVID, afectadas por COVID, pero no solo eso, sino destinarla también a privados, esa plata que la cobró el Estado para que la administre, y habiendo me parece a mí una clarísima negativa por parte del entonces ministro Luis Adrián Salazar y de don Edwin como viceministro de Telecomunicaciones. ¿Quería interrumpirme con algo, don Edwin? No. Bueno, sí. No sé, pues termine y yo luego continúo pues comentando lo que usted está indicando, porque sí es muy importante también conversar del fondo y contextualizar qué es el fondo, por qué está creado el fondo y por qué... Don Edwin, perdón, en esta constante interrupción, es que le estaba hablando de Fonatel porque aunque yo tengo claro para qué es, la Contralora también dijo, ahí hay 198 mil millones de colones en activos líquidos que ya debieron de haberse ejecutado. Y me acordé porque Gilberto Monge en Facebook nos está diciendo, esos fondos ya deberían estar invertidos y esta discusión entonces en ese instante no debería existir porque esos fondos no deberían de estar ahí en líquido. Bueno, por eso es importante entender cómo funciona Fonatel. Y vamos a ver, la Contralora General de la República también habla sobre el tema, indica que ya la Contraloría General de la República ha emitido disposiciones y por eso es importante leer con detalle los pronunciamientos, no solamente los pronunciamientos que hizo la señora Contralora cuando asiste a la Asamblea Legislativa, sino también en los que están plasmados en diferentes documentos. Entonces, ella indica, bueno, que ya la Contraloría ya emitió disposiciones las cuales se están atendiendo. Y llama la atención, incluso dice que hay cosas que mejorar, y eso definitivamente hay cosas que mejorar, y por ejemplo, ellos mandan o indican que una de las cosas que se tienen que revisar es el tema de la ejecución por medio de los fideicomisos, que así lo establece la ley y lo autoriza la ley. Eso por un lado, pero por eso tal vez devolvámonos un poco y expliquemos entonces cómo funciona el fondo. El fondo, bien como usted lo decía, se nutre de diferentes fuentes. Primero, del dinero que aportan los operadores mediante una tasa parafiscal anual, que es de 1.5% de sus ingresos brutos. Posteriormente, el tema del dinero también que se obtiene por las licitaciones. En este caso hubo 2 licitaciones en este país y bueno, ya está incorporado al fondo.
pero también de las multas y algo muy importante, también de los rendimientos que se obtienen, porque, como decía don Gilberto Monge, ese dinero tiene que estar invertido. Efectivamente, el dinero se invierte y se obtienen de ahí rendimiento, y ese rendimiento también viene a llenar el fondo. Entonces, es muy importante también entender la dinámica de cada uno de los programas que están desarrollándose. Vamos, por ejemplo, al programa Hogares Conectados, que es un programa en el cual ya se cumplió la meta al primer cuatrimestre de este año, que es alrededor de 140,000 familias en condición de vulnerabilidad que se identifican por medio de limas, a los cuales se les dota de una computadora y se les dota conectividad. Imagínense usted que esas familias en estos momentos están teniendo posibilidad, ya sea de que los niños estudien o hagan teletrabajo, o los padres hagan teletrabajo, o lo que sea, gracias al programa de Fonatel. Imagínense usted si no hubiera estado el programa de Fonatel, esas familias, cómo estarían en estos momentos y cómo sería la brecha digital de cara a la pandemia. Entonces, repito, esa meta se cumple. Entonces, precisamente trabajamos en una ampliación de la meta, y precisamente ayer, como mi último acto formal como viceministro de Telecomunicaciones, ya le remito la recomendación a la señora ministra para que se amplíe el programa. Entonces, ojo acá, el programa es por 5 años, donde se le paga mes a mes el servicio. Entonces, por ejemplo, si usted va a ver en este momento los fondos que tiene el Fonatel en este momento, va a encontrar que hay un dinero ahí. Pero este dinero tiene que estar resguardado para pagar mes a mes, y de aquí a 5 años, el servicio de los cuales están siendo beneficiadas estas personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, algo muy importante también. ¿Por qué? Porque imagínese usted que este dinero se lo dieran de una vez a los operadores. Pregunto, ¿quién se ganaría el rendimiento de ese dinero por los 5 años? Los operadores. Serían los operadores. Entonces, pero, por eso... Don Edwin, perdón, entonces sí. Para entenderlo bien, digamos que yo quiero quiero convertir mi casa, quiero hacerle 3 pisos a mi casa es de un piso, entonces yo quiero agregarle 2. Sí. Pero lo tengo que hacer muy cuidadosamente porque no hay disponibilidad de mano de obra. Entonces, solo 2 muchachos pueden hacer eso y van a durar toda la vida, pero lo van a hacer. Entonces, me va a costar 50 millones de colones. Entonces, yo agarro esos 50 millones, los guardo, y todos los sábados voy desembolsando para materiales y para la mano de obra del mes. ¿Por qué? Porque yo no puedo, por un lado, no puedo agotar eso, o sea, no puedo gastarme los 50 millones porque va a llegar el momento en que ya no tenga para financiar el proyecto y me va a quedar a medio camino. Y si yo se los doy y le digo, tome, aquí están los 50 millones que cuesta todo, es probable que ellos agarren esos 50 millones, los metan a su cuenta, y los rendimientos de esos 50 millones, en lugar de ganármelos yo en mi cuenta, se los van a ganar ellos. Claro. Sí, okay. Sí, precisamente es eso. Entonces aquí... eso es lo que pasa. Entonces, ese dinero ya está comprometido. Entonces, ojo también que, y no lo estoy diciendo yo, lo dijo la Contralora General de la República, ojo también con los contratos que ya están suscritos. Ojo con los contratos suscritos. ¿Por qué? Porque si hay un incumplimiento por parte del fondo con los contratos que tiene con los operadores, ¿verdad? Existen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si usted tiene un contrato con una persona y esa persona no le cumple, ¿usted qué hace, don Randall? Tiene consecuencias jurídicas. Entonces, y repito, no lo estoy diciendo yo, lo dijo, claro, yo comparto, evidentemente, pero eso lo dijo la Contralora General de la República en su informe. Entonces vamos a ver, aquí, claro, han habido retos, Randall, en el tema de la ejecución de los fondos. Mire, si se lo puedo decir yo, que yo estoy casi que desde el día 1 trabajando en el Viceministerio de Telecomunicaciones hace 11 años, que iniciamos en ese momento, por un lado el Viceministerio, por otro lado la SUTEL, 2 instituciones hermanas gemelas, prácticamente siamesas, nos guste o no. Entonces tuvimos que ir definiendo, y para poder empezar a ejecutar ese fondo, vea, primero había que, con el tema de la licitación, luego con el tema de la configuración del fideicomiso, tenían que contratar el banco que está establecido en la ley,
la política pública, porque recordemos que el responsable de decir en qué se gasta es el Poder Ejecutivo, somos nosotros. Bueno, digo yo estoy hablando todavía como que estuviera ayer, pero bueno, es el Poder Ejecutivo por medio de la política pública. Por eso es importante la política pública que dejamos recomendada. ¿Por qué? Porque por ese medio es por medio del cual SUTEL va a ejecutar los proyectos. Y repito, sí. No, repítame. Y no, después ya se me le olvidó pregunto. lo que iba a decir. Ah, bueno, no. ve. No, lo que le iba a decir, don Edwin, es esto. Yo sé que usted ayer terminó su trabajo como viceministro de Telecomunicaciones y también entiendo que usted regresa a su plaza de abogado en el viceministerio. Yo regreso en mi plaza de abogado, así es. Ok, pero también entiendo, yo no lo conozco mucho, de hecho lo conocí hace relativamente poco, en una actividad hace un año, tal vez, en una actividad en un hotel sobre producciones, por cierto, producciones audiovisuales. Sí. Pero yo creo que usted es un tipo valiente y lo expresa claramente su carta de renuncia. Entonces, ¿por qué si esto lo entusiasma tanto y uno nota que habla con tanta pasión, por qué se fue? Don Randall, porque vamos a ver, yo creo que llega el momento en el que uno cumple un ciclo y vamos a ver, yo soy un técnico metido a político, porque yo soy un técnico, yo soy abogado, mi formación es técnica. Entonces, don Randall, yo creo que cuando uno es un técnico que se mete a político y uno tiene que tener todos los espacios para poder hacer las cosas. Entonces, repito lo que puse ahí en la nota, ¿verdad? Este es un modelo en el que yo vengo trabajando y vengo aportando mi grano de arena desde el año 1998, en el cual, repito, están esas 3 columnas para poder terminar de soportar esa 4ª columna. Entonces, yo... repito, es la visión que yo tengo y es el modelo que yo tengo. Entonces, pero ¿por qué es tan difícil de entender? Porque, por ejemplo, por aquí vi en Facebook a Eduardo Castellón, que es el jefe de prensa de SUTEL, hablándonos sobre la plata que estaba invertida de Fonatel. Aquí estoy viendo en este instante a doña Jania Vega diciendo: es dinero invertido, es dinero comprometido para pagar los servicios de familias, escuelas, los ESI, los Encinais, no es dinero sobrante. Ok, listo, yo lo entiendo muy fácil, no, ni siquiera tengo que ponerme a anotar eso para entenderlo. Cuando usted dice en su carta que usted no comparte la visión, tiene que ver directamente con esto, con debilitar o con poner en riesgo esos dineros ya invertidos o resguardados para esa inversión, para utilizarlos en situaciones meramente coyunturales. ¿Es eso o es otra cosa? Vea, don Randall, yo creo que ya las razones de mi renuncia, yo creo que no vienen al caso, porque ya se dieron y yo el mensaje que quiero mandar No, pero don Edwin, usted me cae muy bien, pero sí vienen al caso. Hombre, o sea, puede evadirle a lo que quiera, pero viene al caso. Digo, ayer dejó de ser viceministro. Bueno, sí, pero vamos a ver, bueno, y es que voy a eso. Vamos a ver, yo considero aquí que las telecomunicaciones son la herramienta para la reactivación económica. Yo no veo una estrategia de reactivación económica que no vaya de la mano de las telecomunicaciones. Ok, entonces usted se fue porque el dinero para eso no se puede usar en otra cosa. El dinero no se puede usar para otra cosa. Ok, usted está convencido de eso. Yo estoy convencido de eso. Y los líderes, como usted les llamó en la carta, tienen una posición diferente. ¿Es eso? Bueno, usted lo está interpretando de esa manera, don Randall. Por eso, entonces cuénteme usted que fue el que hizo la carta. Cuénteme, ¿es eso? Perdón, perdón. Que si es eso, es que cuénteme usted que usted fue el que hizo la carta, cuénteme si es eso, si es que usted dice, no, yo no puedo estar en un lugar donde yo estoy convencido de que la única salida de reactivación económica es este tema y para desarrollarlo hay que usar ese fondo ahí y que me lo debiliten y para usarlo en otra cosa y no puedo quedarme aquí porque estoy en absoluto desacuerdo. Bueno, yo no le veo nada malo de que sea eso, pero es eso. Sí, esto es parte, sí. También de la pérdida de espacio, efectivamente. Ok, eso es parte. ¿Y la pérdida de espacio, cómo se traduce?
en que no le hacen caso con eso. No, vamos a ver, don Randall, porque yo creo que uno está en un lugar con un proyecto, ¿verdad? Y uno tiene una visión. Entonces, cuando esa visión cambia, usted ya pierde el espacio. Así está bien, lo entiendo, pero ¿quién es el que cambia la visión? Porque eso a mí no me queda claro, porque más o menos el mismo argumento, pero con otras palabras puso don Luis Adrián Salazar cuando se fue del ministerio. Bueno, repito, don Randall, en estos momentos el proyecto está en discusión en la Asamblea Legislativa. Entonces, sí, claro, pero su jefe no es la Asamblea Legislativa. Entonces, no son sus líderes. Esos no son sus líderes. Lo que yo quiero saber es si es el presidente, si son los ministros, si es la nueva ministra. O sea, cuando dice líderes, ¿quiénes son? Bueno, es el Poder Ejecutivo, don Randall. Sí, el presidente. Es el poder Ejecutivo. Es que mi limitante, por eso aclaré que usted regresaba a ser abogado, porque, digo, usted sigue trabajando ahí. Así es. Y su jefe máximo seguirá siendo el presidente de la República. Claro, y yo entiendo que lo estoy poniendo en una situación comprometida, pero ya ha sido muy valiente en ponerlo en la carta. Claro, lo que pasa, don Randall, es que yo ahora vuelvo a una posición técnica. Repito, porque mi origen es eminentemente técnico, ¿verdad? Pero seguro se llevará un higadazo cuando vea que empiezan a debilitar el proyecto por el que tanto trabajó, aunque su puesto sea técnico. Bueno, yo lo que quiero saber es si el presidente les dijo, no, yo, Carlos Alvarado, yo sí estoy de acuerdo en que se agarre plata de Fonatel y se use en temas de asistencialismo. Y yo entiendo que eso es algo que usted no puede aceptar como autoridad política. Bueno, el presidente no me dijo eso. Ah, bueno, esa es mi pregunta, entonces, ¿quién se lo dijo? El presidente no me lo dijo así. ¿Quién se lo dijo? Ándale, es que vamos a ver, si usted ve que hay un proyecto de ley en la Asamblea, si hay una discusión, es que no es necesario que me digan con palabra, ¿me explico? Claro, pero entonces está bien, se lo compro y está muy entretenida la charla, don Edwin. Pero si alguien puso una idea de esas, a veces raras, que salen y se meten en la Asamblea Legislativa, entonces puede venir el Poder Ejecutivo, apoyarlo a usted, y decir, no, cerremos filas en la Asamblea Legislativa y que eso no pase. Si eso hubiera pasado, usted se queda. Es que yo puedo dar cuenta de mis acciones, yo puedo dar cuenta de lo que precisamente por eso yo estoy diciendo que cuál es el modelo que yo estoy defendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo que yo estoy defendiendo y qué es en lo que yo creo? ¿Me puede contestar en una frase, don Edwin, por qué la plata de Fonatel no debería de usarse en asistencialismo? Vamos a ver, sí. Recordemos que quien envió el proyecto, ¿verdad? Fue el Poder Ejecutivo. Ah, ok, ahí está, gracias. Sí. A eso era lo que quería llegar. Ah, bueno, pero es que yo pensé que usted lo tenía claro, que había sido el Poder Ejecutivo. No, por supuesto que lo tengo claro, pero por eso cuando yo le digo que el presidente le dijo, no, es que yo sí creo, pero no estoy hablando en términos concretos, estoy hablando en términos alegóricos. Si el Poder Ejecutivo mandó eso a la Asamblea es porque el presidente... yo soy muy literal. Pero usted es técnico y es abogado, imagínese lo literal. Sí. Pero vamos a ver, ¿quién fue el ministro de Hacienda que envió eso? El exministro Rodrigo Chávez. Fue suscrito por el exministro Rodrigo. Perdón, entonces no sé si el presidente estaba de acuerdo o no. Cuando me mencionaron Rodrigo, no sé. Fue el exministro, y lo digo porque ahí está, usted va al texto base de discusión y ahí está la firma del señor exministro. Entonces fue Rodrigo. Bueno, esa es la respuesta, sí. Ok, pero entonces... Sí. ¿Y qué piensa el presidente? ¿No le preguntó? Es que yo no he hablado con el presidente del tema. Bueno, usted le preguntó a la ministra. Vamos a ver, tal vez antes de eso usted me hizo una pregunta muy importante, que no quiero que se me olvide. Pero en una frase era, ¿se acuerda? No, otra que yo creo que usted se me olvidó. Okay. ¿Por qué no se puede utilizar ese dinero para asistencialismo? Sí, no, pero yo le dije, dígame en una frase, ¿por qué no se puede usar ese dinero en asistencialismo? Tal vez en el tema yo le voy a devolver, la respuesta. Yo le voy a decir más bien, ¿por qué no se debe dejar de usar ese dinero en inversión en telecomunicaciones? ¿Verdad? Porque, claro, puede darse dinero en asistencialismo. No, pero sí, don Edwin. Pero está bien, pero es que la gente va a creer que es que usted está enamorado de su sector. Digamos, y seguramente que sí. Lo que yo le digo es por qué no porque no tiene que destinarse dinero a asistenciaciones, esa es otra cosa, sino porque no se puede agarrar plata de Fonatel. Claro, ¿por qué no es bueno? Bueno, primero por situaciones jurídicas.
Ok, no se puede, por ley no se puede. Ok, listo, eso es una pero no solo por ley, sino por un tema de tratados internacionales. Entonces, por un tema jurídico no se puede tocar. Ahora sí, vayamos al tema desde el punto de vista de principios y valores. ¿Por qué no debería tomarse ese dinero? Primero, ¿por qué? Porque si se toma ese dinero se estaría dejando a las personas en condición de vulnerabilidad en brecha digital, se estaría agrandando esa brecha. Y al momento de yo agrandar esa brecha digital, le estamos restando oportunidades a las personas para que se eduquen, para que puedan trabajar. Entonces, estamos ensanchando esa brecha. Por eso yo hago el ejemplo o lo relaciono con el tema de aprender a leer y escribir, porque el tema del acceso a las telecomunicaciones es un tema tan importante y esencial, porque, repito, así lo dijo la Sala Constitucional, que no es posible dejar sobre todas las personas en condiciones de vulnerabilidad sin acceso a las telecomunicaciones. Porque ya le digo una cosa, si el fondo, por ejemplo, de telecomunicaciones fuera, por ejemplo, para dar incentivos, y conste que nada más estoy dando ejemplos, ¿verdad? O es dinero que no sea para las personas en condición de vulnerabilidad. Entonces uno dice, bueno, hay una parte jurídica, sí, pero la parte de valores y principios. Bueno, uno dice, oye, está bien, ese dinero no es para las personas en condición de vulnerabilidad, entonces usémoslo. Pero cuando el dinero es para las personas en condición de vulnerabilidad y donde se ha demostrado que las telecomunicaciones es lo que le da la oportunidad a que una persona vaya a la escuela o no vaya a la escuela, o trabaje o no trabaje, entonces, más bien yo pregunto, ¿cómo vamos a utilizar ese dinero para otra cosa y no lo vamos a dar para las telecomunicaciones, que es lo que es? Además de las razones jurídicas que hemos hablado, ¿verdad? Yo no sé si me explico, don Randall, o si queda satisfecho con la respuesta de por qué no usar ese dinero para fines asistencialistas. Sí se explica, don Edwin. Lo que pasa es que en términos generales es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas y tiene muchos hilos sueltos. Y entonces, claro. ¿A qué me refiero con los hilos sueltos? Viene la Cámara de Infocomunicación y yo los entiendo y pegan un grito, y voy a aclararle que sigo alegórico, pegan un grito diciendo... hey, esto nos da inseguridad jurídica, resulta que no sabemos si los protagonistas y los actores de este mercado invertimos o no invertimos, porque al Poder Ejecutivo se le ocurre a mitad de camino cambiar no solo las reglas del juego, sino cambiar, digamos, el ecosistema. Entonces esto nos da inseguridad jurídica. Además, nos sentíamos cómodos con Luis Adrián Salazar de ministro y con don Edwin Estrada de viceministro. Eso es lo primero, y usted y yo lo sabemos, se sienten incómodos y además hicieron un comunicado de prensa de que se sentían así. Pero además, es exactamente, digamos, el mismo argumento, las palabras que usted utilizó ahora, de que no podía haber una reactivación económica sin esa inversión en infraestructura, es exactamente la misma frase que Luis Adrián Salazar utilizó durante su redacción de la carta de renuncia. Tercer elemento, el Estado en esto de ahí es juez y parte también, porque tiene un operador que es de él, y entonces eso le podría generar alguna distorsión. También decir, bueno, está bien, pero es que el Estado no solo vigila lo que pasa en términos generales o facilita, sino que tiene un tipo ahí metido, y el tipo ahí metido, que se llama ICE, es el que tiene la mayor parte, por ejemplo, del mercado. Entonces, cualquier movimiento que haga podría ser acusado el Estado de estar beneficiando a ese operador predominante. Ahí entonces, por eso, don Randall, es muy complejo. Bueno, vamos a ver, por eso hay que fortalecer a la Autoridad Nacional de Competencia y hay que fortalecer a la Autoridad Reguladora. Precisamente, si leemos el anexo 13, al capítulo 13 del CAFCA, son los elementos a los que Costa Rica se comprometió. Entonces, si hay una autoridad reguladora fuerte, que lo hay en este momento, esas cosas no pasan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además, si leemos, por ejemplo, la exposición de motivos de los proyectos que dieron vida a las leyes de telecomunicaciones, está muy bien plasmado ahí la diferencia y ese papel, digamos, del Estado de tres partes, donde una parte está el rector, por otro lado está la SUTEL, que la SUTEL es una institución del Estado, es una institución pública, desconcentrada
y adscrita a una autónoma, pero pública al fin. Y por otro lado, entonces está también el Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas. Entonces, don Edwin, perdón, sí. pero el Poder Ejecutivo no tiene que preguntarle nada a la autoridad de competencia, porque es el rector. ¿Sobre qué tema, perdón? Sobre ninguno que tenga que ver con telecomunicaciones, porque es el rector. El Poder Ejecutivo es el rector. Vamos a ver, tal vez ahí yo creo que entraríamos ya al tema de las competencias, pero sí hay una relación ahí, depende del tema, ¿verdad? Pero repito, en lo que es la emisión de política pública, es el Poder Ejecutivo el que emite la política pública. Entonces, es donde, repito, donde dice en cuáles proyectos. Y por eso, repito, se está trabajando y la última decisión que yo tomé ayer como viceministro fue la recomendación de la ampliación de esa política pública. Pero hay un tema también, ya para tal vez con el tema de los fondos de Fonatel, pero es que, don Randall, no podemos entonces seguir condenando a los más pobres o a las personas en condición de vulnerabilidad a seguir conectados, porque, repito, no es conectados o desconectados para que vean Facebook, no, es para que estudien y trabajen. Imagínese usted lo que Costa Rica ha construido a lo largo de los años por las decisiones que hemos tomado como país, el tema de la educación gratuita, el tema del seguro social. Entonces imagínese usted que en este momento nosotros tomemos la decisión de dejar a esas personas conectadas. No solamente los estamos dejando en brecha digital, los estamos ensanchando la brecha económica, la brecha de acceso a oportunidades, la brecha de competitividad, la brecha de salud, porque esa es la herramienta por medio del cual pueden acceder a todos esos derechos fundamentales, y así lo ha dicho la Sala Constitucional, ¿verdad? Don Edwin, pero a mí no tiene que convencerme. Yo estoy seguro de eso. Con todo el respeto a quienes tenía que convencer no, el Poder Ejecutivo. Bueno, digamos, iba a decir, ahora está en manos de los diputados. Claro, está en manos de los diputados, pero está impulsado por el Poder Ejecutivo. Bueno, ese es el elemento clave. Yo le iba a decir, respóndame esto viéndome a los ojos, pero digo, viendo la cámara, don Edwin. ¿Usted está seguro que este gobierno va a fortalecer la política pública de respaldo a las telecomunicaciones tanto como se había pensado? Vamos a ver, nosotros, esa pregunta que usted me hace es muy importante, porque ya existe un mandato legal y el gobierno, cualquier gobierno que esté, tiene la obligación de hacerlo, porque si usted lee el transitorio 6 de la Ley General de Telecomunicaciones, ahí estableció el legislador cuáles eran los elementos que tenía que tomar en cuenta el primer Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Pero no solamente eso, dice expresamente el legislador que para los próximos planes nacionales de desarrollo de telecomunicaciones tienen que plasmarse esos elementos. Entonces, los Randall, queramos o no, cualquier gobierno que esté, quiera o no, tiene que incorporar dentro de la política pública, tiene que emitir política pública para cumplir con el transitorio. Si no lo hace, no está cumpliendo con la ley. Y recordemos que los funcionarios públicos tenemos en este momento, estamos apegados al principio de legalidad, que estamos obligados a hacer lo que la ley nos diga que hagamos. Entonces, está bien, entonces, si se aprueba en primer debate, se lo trae abajo la Sala Constitucional. Por eso es que usted está tan tranquilo. Pero yo le doy chance de hablar, don Edwin, pero sí. Hagamos el ejercicio al revés, por favor. Le voy a preguntar, usted me dice si sí o no, y lo argumenta. Sí, claro. ¿Usted está seguro que el gobierno fomentará la política pública respecto a telecomunicaciones como usted lo pretendía y como está obligado a hacerlo? Vamos a ver, don Randall. El sí o el no. Sí, bueno, la pregunta es que eso que usted está seguro, yo no estoy seguro de nada. Yo no, nadie puede estar seguro de nada. Ay, don Edwin, usted cree entonces, bueno, usted cree. Yo espero. No me cambie la palabra, ahí me está cambiando la palabra. No es espero. ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que sí lo va a hacer o que no lo va a hacer? Tiene que seguir por el camino correcto. Don Edwin, pero no me cambie la palabra. ¿Usted cree o no cree que lo haga? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí tiene que hacerlo porque es el camino correcto. Entonces, ¿por qué renunció? Usted me está llevando, don Randall. Usted renunció porque usted no cree que eso pase, porque ya no estaba pasando. Vamos a ver. Primero que todo, yo no puedo estar seguro de lo que vayan a hacer.
hay que, y eso es lo que estoy tratando de decirle, pero usted me está diciendo y me está circunscribiendo a una sola palabra, que es la que usted quiere que yo le conteste, y yo, esa palabra sí es sí o no, esa no es una pregunta de sí o no, don Randall, no es una... No, yo le dije, dígame sí o no, y después argumenta. No, pero por eso, es que usted me dice, estoy seguro, yo no puedo estar seguro. No, y después se la cambié, se la compré, estamos negociando, usted es abogado. También creer es una palabra ahí que no, o sea, yo no estoy seguro, yo espero que sigan por el camino correcto, y solo el tiempo lo dirá. Y si desvían fondos de Fonatel a obras asistenciales, no es el camino correcto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, recordemos que por eso es importante. Es importante, ¿por qué? Porque si usted me dice, desvían fondos, vamos a ver, el Poder Ejecutivo no puede desviar fondos si no es aprobado por la Asamblea Legislativa, digamos, y que pasara el tamiz constitucional. Entonces ya este no es un tema del Poder Ejecutivo, don Randall. Esta es una decisión que tienen que tomar los diputados, y la discusión tiene que darse en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, pero su Poder Ejecutivo hasta ayer no está de acuerdo con usted. Por eso tuvo que irse. Porque ya no tiene espacio porque piensa diferente a los líderes, esa frase es suya. Sí, pero bueno, volvamos a la pregunta. Pero dígamelo así claramente, sí, ¿verdad? Sí. Eso fue. Y ya no están de acuerdo con usted de que eso es intocable, y cuando usted vio que lo mandan a la Asamblea Legislativa, dijo, no, ¿qué hago yo aquí? Vean, Randall, repito, yo espero que sigan por el camino correcto y yo espero que eso no pase. Y además, tengo está en manos de los diputados en estos momentos. Eso es lo que tengo que decirle. Don Edwin, le voy a decir, todo el sector de infocomunicaciones e incluso el sector empresarial, y disculpe que use una palabra tan popular, está agüevadísimo porque usted se va. Porque yo hablo con la gente, de hecho aquí he recibido un montón de mensajes que me dicen, es que Edwin es una persona muy valiosa, es un extraordinario profesional, ahí me pusieron que es un tipazo, yo supongo que es un tipazo, don Edwin, pero eso no tiene que ver con su desempeño profesional, pero bueno, dicen, es que es extraordinario, fue un extraordinario viceministro, lo que pasa es que ya no podía empujar solo esta idea, y el Poder Ejecutivo le zafó la tabla. Entonces, la lectura que nos queda a nosotros desde afuera es esa. Insisto, yo entiendo que usted seguirá siendo abogado del viceministerio, pero yo lo único que le pido es que así como tuvo, y sé que la tiene, la fortaleza para poner ese último párrafo en su carta, me lo amplíe y me diga, sí, Rando, sí, es que, ¿qué voy a hacer yo de quedarme ahí si mis jefes impulsan en la Asamblea Legislativa algo que va contrario a todo lo que yo pienso? Es que yo creo que eso está claro, Randall. Entonces, ¿por qué no me lo dice así de claro y me evita cada pregunta que le hago de eso? Yo sé que eso está claro, porque en la carta está clara. La carta es clara. En la carta está insinuada. Ni siquiera dice por qué, solo está insinuada. Bueno, para mí la carta es clara, ¿verdad? Entonces... Pero cada vez que se lo pregunto hoy me lo evita. Pero es que no lo veo así, porque bueno, ya sabemos que es parte por esos temas. Y repito que en estos momentos la discusión está en manos de los diputados. Y bueno, entonces yo repito, seguiré trabajando, ¿verdad? De una manera técnica, porque yo, repito, soy principalmente un técnico, ¿verdad? Entonces, yo repito, espero que se siga por el camino correcto, ¿verdad? Que se siga por el camino correcto y que se analice muy seriamente los análisis que ha hecho la Contraloría General de la República y los diferentes votos de la sala relacionados con el tema de acceso y servicio universal también. Y bueno, yo en mi desempeño con el sector y durante estos 4 años, yo creo que una de mis fortalezas como viceministro fue esa base técnica que yo tengo, ¿verdad? Esa base técnica y esa formación como abogado también que me hace, vamos a ver, ser transparente también y hacer un análisis jurídico y tomar decisiones. Claro, también hay decisiones políticas, no digo que no, pero el hecho de tener una base técnica, yo creo que eso facilita mucho la toma de decisiones de los políticos. Primero que todo porque
la misma ley establece que las decisiones tienen que ir apegadas a la ciencia y a la técnica, pero sobre todo por el tecnicismo de este tema de telecomunicaciones, ¿verdad? Que es sumamente técnico y repito, también que yo estoy convencido de la importancia de las telecomunicaciones y la importancia de seguir trabajando para que todas las personas tengan acceso, sobre todo las más vulnerables, ¿verdad? Sí, aquí creo que es Mauricio, permítame ver cómo se llama la persona que me escribió, Manuel. Manuel dice, a ver, Randall volvió a concentrarse en un tema mínimo que es la carta del viceministro y no en el gran tema. Manuel, discúlpame que disienta, pero es que más allá de que don Edwin esté hoy al frente mío en cámaras, es un tema fundamental, Es tal la terquedad del Poder Ejecutivo en este tema que hizo que se fuera el ministro y el viceministro, porque ya no conseguían espacio para este tema. Y tal como lo dije al inicio, mucho ojo que con los países que no invierten en estas cosas son a los que no les sirve que todos sus ciudadanos tengan acceso a la mejor telecomunicación. Yo no digo que el gobierno lo haga por eso. Lo que pasa es que como desoye, porque es lo que ha hecho, ha desoído el criterio técnico del viceministro y del viceministro, pues ellos, incluso por dignidad profesional, no han podido hacer otra cosa que irse. Pero además, eso que don Edwin nos contó al inicio de la importancia de las telecomunicaciones y cómo en la gripe española de 1917 se cayó todo, porque no había internet, se cayó todo, a la gente no le podían ir a decir, vaya, trabaje a su casa. Hoy sí nos puede hacer eso. Yo puedo estar en mi oficina haciendo el programa para no infectarme con COVID y no exponer a don Edwin a que venga a la radio y en el camino se infecte. Eso que él tiene tan claro, yo creo que no lo tiene tan claro el Poder Ejecutivo y que el sector de telecomunicaciones, don Edwin, he hablado, incluso me han mandado mensajes durante el programa de diferentes cámaras, se sienten absolutamente ninguneados en medio de esta pandemia. Se lo voy a preguntar directamente, usted como viceministro, ¿sentía que el sector, incluso el viceministerio, estuvo ninguneado en el manejo de esta pandemia, siendo el factor transversal que permitió que no nos fuéramos a pique completo, sino solo un poquito a pique? Bueno, vamos a ver, don Randall, nosotros estábamos concentrados y así los operadores pueden dar fe en lograr que las redes de telecomunicaciones se sostuvieran. Nosotros teníamos una mesa permanente con los operadores, con la SUTEL, trabajando para ese tema, y estábamos haciendo lo que estábamos haciendo y las redes de telecomunicaciones estaban soportando el aumento de datos que había venido existiendo. Entonces, yo creo que en estos momentos, ¿verdad?, en cuanto a eso, el sector de telecomunicaciones estaba cumpliendo su cometido para brindar los servicios de telecomunicaciones a las personas. Claro, por eso importante que desde el Poder Ejecutivo y nosotros trabajar, repito, en la emisión de la política pública, para que pueda, por ejemplo, invertirse los fondos de Fonatel, ¿verdad? Y precisamente ese era el trabajo que se estaba haciendo en los últimos meses y un trabajo que empezó desde enero con la Superintendencia de Telecomunicaciones de diseñar esa política pública para que los fondos de SUTEL fueran invertidos en beneficio de las personas. Entonces, creo siempre que las cosas se pueden mejorar, que se pudo haber hecho más, ¿verdad? Pero yo creo que de parte del Viceministerio de Telecomunicaciones y bueno, del MISIT, ¿verdad?, siempre tuvimos una buena coordinación en el marco, digamos, de la pandemia con los operadores y las cámaras. No, con los operadores y las cámaras sí, es con el Poder Ejecutivo. Aquí va la contraparte. Dice la diputada Yorleni León, Randall, y le pedí permiso para citarla, a lo largo de 12 años ni a las operadores, ni al MISID, ni a la SUTEL le importó la brecha digital y hoy sí. Qué raro. Ella es una de las que apoya el traslado de esos fondos. ¿Qué le dice a doña Yorleni, don Edwin? Bueno, que lamentablemente difiero con ella porque, bueno, no, eso no es cierto. Ahí están cronológicamente las acciones que se han venido realizando.
Es importante entender, por eso ver el panorama completo también, por eso es importante hablar desde el tema de infraestructura, porque usted puede revisar todas y cada una de las actas, por ejemplo, de las municipalidades, cuando hemos hablado siempre de brecha digital, y perdón, ahí está el proyecto de hogares conectados, 140,000 familias que en estos momentos tienen una computadora y tienen acceso a internet, y esas familias son las que en estos momentos están desde sus hogares pudiendo estudiar. También tenemos el programa Comunidades Conectadas también, donde se lleva conectividad y gracias a eso se pueden conectar. A finales del año pasado, la Superintendencia de Telecomunicaciones otorgó el proyecto de los indígenas también. Claro, pudo haberse otorgado antes, yo no voy a decir que no, pero se otorgó también. Entonces, yo creo que no comparto, ¿verdad? Con la decisión o lo que está indicando la señora diputada. Y ya le digo, yo que he pasado y que soy un técnico y que he pasado y que he estado en el Viceministerio de Telecomunicaciones en diferentes gobiernos de diferentes partidos, desde el presidente Oscar Arias, luego la señora Laura Chinchilla, don Luis Guillermo Solís y ahora don Carlos Alvarado. Y yo creo que a ellos sí les ha importado, a esos 4 presidentes sí les ha importado la brecha digital, ¿verdad? A los 4 les ha importado la brecha digital. Don Edwin, como son opiniones, sí, porque esa es su opinión y la otra es la opinión de doña Yorleni León, permítame irme a los datos. Sí. Ok. Acceso a internet según INEC. Zona rural. 2015. En porcentajes, 46%. 2016, 49,7%. 2017, 56,7%. 2018, 60,5%. A menos de que Pitágoras mienta, en 3 años cerraron la brecha en un 15% en el área rural. Vamos al área urbana. 2015, 65,7%. 2016, 70,6%. 2017, 73,3%. 2018, 78%. Es decir, aumentaron en 13% los hogares con internet en el área urbana en 3 años y 15% en el área rural. Permítame decirle que los datos lo que demuestran es que efectivamente venían cerrando la brecha. Sí, efectivamente. La brecha se ha venido cerrando y por eso es importante las estadísticas que incluso SUTEL emite, los estudios también que nosotros hacemos, ¿verdad? Y donde se refleja efectivamente que ha habido un cierre. Definitivamente, repito, hay retos. Nos gustaría que fuera más rápido. Por eso es tan importante el trabajo de infraestructura que por eso vea que todavía estamos hablando de infraestructura, que tal vez muchas personas no se van a la raíz a ver por qué es que a los operadores les ha costado desplegar tanto. Vea, y ahí tenemos los documentos con el tema de infraestructura, ¿verdad? Porque incluso le puse solamente los retos con las municipalidades y los retos con el Ministerio de Obras Públicas, pero hemos tenido que reformar reglamentos de SETENA también. Hemos tenido que reformar reglamentos de sistemas de áreas de conservación. Hemos tenido como sector que luchar contra los mismos vecinos que no quieren que les pongan las torres, porque también hay mitos que les da cáncer, que ahora les da coronavirus también. Entonces, hasta esas cosas hemos tenido que luchar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ver el panorama completo y no solamente limitarse a encender el teléfono y hacer una llamada sin entender qué es lo que hay detrás, ¿verdad? Entonces, repito, y ahí están los datos. Y los datos no los digo yo. Ahí están. Y sobre todo, vea usted, por ejemplo, en cuánto tiempo se ha reducido la brecha digital en esos datos. Y comparémosla también con otros países. Y ahora tenemos la posibilidad con la OCDE, compararnos con los países de la OCDE más hacia arriba. Yo creo que Costa Rica ha ido por el buen camino, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica
ha ido por el buen camino en eso. Hemos ido reduciendo la brecha, siempre con retos, ¿verdad? Pero no es posible decir que la brecha no sea, claro que se ha reducido. Y que lo digan esos 140,000 familias que en este momento tienen acceso a una computadora gracias al programa Hogares Conectados de Fonatel, que incluso ha sido premiado a nivel mundial por la eficiencia, digamos, o por el impacto que ha tenido en los operadores. Dice doña Yoleni que tienen computadora pero que no internet, porque es un programa que no se ha evaluado, que las familias en las comunidades nos dicen que no les sirven las velocidades porque son ridículas y que tiene más velocidad el teléfono que esos hogares. Y que, por cierto, me está aclarando, yo no estoy de acuerdo en que trasladen los fondos de Fonatel a ningún lado. ¿Qué le parece? Bueno, eso me alegra. Okay. Eso me alegra. Don Edwin, ¿usted qué opina? Porque necesito ir a una pausa comercial, pero ¿usted qué opina de la agencia digital que impulsa Wagner Jiménez, el diputado? Vamos a ver, nosotros con don Wagner trabajamos durante un año, un proyecto de ley, incluso con los sectores, con las cámaras, y hicimos un proyecto de ley potable, digamos, y creo, y nosotros enviamos también un criterio positivo a ese proyecto que fue presentado por el diputado, ¿verdad? Desde el MISIP. Ajá. Pero usted no está de acuerdo. ¿Por qué? Perdón. No, ¿usted está de acuerdo no con el proyecto de la agencia digital? Vamos a ver, el texto que yo conocí, ¿verdad? O hasta donde yo lo he visto, sí, así es. Ok. Dice doña Yoleni que sí, que lo que se quiere es trasladar los recursos a la Fundación Omar Dengo. Así que bueno, permítame ir a una pausa comercial porque yo no tengo Fondo Nacional de Rescate. Y regresamos para despedir el programa. Don Edwin, vaya pensando claro. en una canción, y ya volvemos, permítame. Son las 3:25. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 30 minutos. Don Edwin, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, yo creo que hoy el país tiene muy, muy claro las razones de su salida. Don Edwin, muchas gracias. Muchas gracias, don Randall, y gracias también a las personas que nos escucharon, vieron, que mandaron sus mensajes también. Que son un montón, no sé si lo vio ahí en Facebook. No lo he visto, estaba concentrado, ¿no? Es que yo me desconcentro muy rápidamente, entonces mejor me concentré, ahora las reviso. ¿Cuál canción quiere para irnos? Vea, me gustaría Crazy on You de Heart. Es un grupo. Bueno, eso es una canción que me recuerda la juventud, que me recuerda la adolescencia también. Ajá. Y además es un grupo de mujeres rockeras, las hermanas Wilson, que tenía una voz y unas canciones espectaculares también. Y eran mujeres en el rock también, que en ese momento se veía muy poco. Una novedad. Sí, claro. Una novedad. Don Edwin, muchas gracias. Que le vaya muy bien en su plaza fija de abogado del viceministerio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, don Edwin. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental, Crazy on You, es Hurt, que despide Matices. Feliz tarde. Gracias.